Hola, bienvenidas a este curso de palmas flamencas. Hoy vamos a ver las palmas por sevillanas. Las sevillanas son uno de los palos flamencos y folclóricos más populares de toda España, siendo Huelva y Sevilla el lugar donde más popular se ha hecho este género. En este palo concreto, las sevillanas, también se han hecho famosos otros instrumentos muy típicos y característicos, como pueden ser la caña, el tambor rociero, la pandereta o las castañuelas. La estructura rítmica de la sevillana se divide en 4 coplas, y cada copla a su vez suele tener la siguiente estructura: una introducción, una salida, una vuelta instrumental de 3 compases y luego 3 letras, de 12, 12 y 10 compases. Esto suele ser lo normal, pero recordemos, podremos encontrar variaciones a esta estructura rítmica. Todo dependerá del autor y del momento. Como curiosidad, comentar que si comparamos las sevillanas más modernas con las sevillanas más tradicionales o antiguas, veremos que su velocidad ha ido disminuyendo, siendo ahora el cante muy importante, no solamente el baile. Algo típico del baile también es anunciar a viva voz, mientras se está ejecutando la sevillana, que viene la segunda, tercera o cuarta. El compás que utilizaremos será un compás de 6×4. También es muy característico en las sevillanas hacer los cierres o remates en el tiempo 2. Empecemos con el primer patrón, un patrón muy sencillo, pero a la vez muy eficaz. Tan eficaz que lo usaremos en diferentes patrones, en diferentes géneros y en diferentes momentos. Es decir, es un patrón muy importante en el mundo del flamenco. Bien, como hemos mencionado anteriormente, la sevillana es un patrón de 6×4. Lo correcto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Como veis, de los 6 golpes acentúo el primero y el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. El 4 es el del medio. Otra manera de contarlo será contarlo a 3 y acentuar solamente la primera nota. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Como veis, el pie nos va a venir muy bien para acompañarnos. Este patrón es un patrón que camina muy cómodo. Como veremos, lo utilizaremos en varios géneros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Como hemos comentado anteriormente, el ritmo de sevillana se entiende en 6×4, pero en este caso también es entendible a 3. Para memorizar este patrón es más sencillo quizá contar hasta 3 y no contar hasta 6. Recordemos que es un patrón muy usado en el flamenco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este patrón lo podemos tocar en otros géneros terciarios o de 12 tiempos, como pudieran ser los fandangos, los verdiales, la bulería. Bien, vamos a ver un segundo patrón. En este caso, lo que haremos será añadir una corchea en el segundo tiempo. Es decir, si contamos el patrón a 3, 1, 2, 3, haremos en el segundo tiempo 2 notas. 1, ta, 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 ta. 1, 2, 3, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Si lo queremos contar a 6, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, vamos a hacer ahora un tercer patrón. En este caso vamos a hacer una cosa muy sencillita, que es sumar primer patrón y segundo patrón. Hemos comentado anteriormente que la sevillana es de 6 tiempos, de 6×4. Al sumar primero y segundo, conseguimos un patrón de 6 tiempos, que queda así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Lo que estamos haciendo es sumar los dos patrones. El primero, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el segundo. ¿Ok? Quedará así, repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Con estos 3 patrones ya podemos acompañar las sevillanas. Yo aconsejo la combinación de los 3 elementos, de los 3 patrones. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar un vídeo de palmas a 3 para acompañarnos. Aprovecho para deciros que dejaré este vídeo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que lo podáis descargar y podáis estudiar, tanto como acompañamiento o como base. Lo que haremos será poner este acompañamiento de palmas a 3 y hacer una estructura de sevillanas o similar a las sevillanas, con una introducción, una vuelta instrumental y las 3 letras. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Venía una introducción. Cerramos la introducción.
Primera. 2, 3, 4, 5, 6. Segunda. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. En este caso he hecho la última letra de 6 compases también. Recordemos que lo normal, hemos dicho anteriormente, que eran 6, 6 y 5. Vamos a aprovechar que tenemos este vídeo también para practicar una cosa muy habitual en el mundo del flamenco y en las sevillanas, que es el efecto repique, sobre todo en los cierres. Es decir, el efecto repique lo que haremos será, cuando hay más de un palmero, cuando hay dos palmeros, es hacer las notas a tiempo, o a negras en este caso, y el compañero hará la corchea o la segunda nota, o la contraria. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que este que suena es el primer palmero, y yo haría... ¿Veis? Que es muy cómodo también para hacer este efecto el tema del pie. Vamos a ver otro ejemplo. Para ejemplificar el tema de los cierres, recordemos que hemos dicho que normalmente las sevillanas se suele cerrar en el tiempo 2. 1, 2, 3, 1, 2. Si queremos repiquetear, por ejemplo, podemos hacerlo de la siguiente manera. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Recordemos que esto que hemos visto sería repetido por 4, es decir, la sevillana siempre tiene 4 coplas, o suele tener 4 coplas, y cada copla tiene la introducción con salida, el trocito instrumental y las 3 letras. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, dejo en la descripción el vídeo A3, con las palmas A3, por si queréis utilizarlo como referencia, como estudio. Cualquier duda me la podéis contar por aquí, cualquier aportación será más que bienvenida. Espero que os haya gustado el vídeo, que sea interesante, espero poder ayudaros y poder comentar las dudas que tengáis. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en la siguiente.